Y amigos, ustedes nos han pedido mucho en este espacio conocer a distintos perfiles que buscan pues ser sus representantes, que buscan ser sus representantes en los municipios, en las alcaldías, en los distritos. Queremos acercarles a estos representantes. Y hoy tengo el gusto de poder entrevistar a Gerardo Villanueva. Él es precandidato de Morena para la alcaldía en Coyoacán. Así que en sus comentarios ya saben cómo es esta dinámica. Les voy a pedir a todos que nos vayan dejando preguntas. Yo quiero que lo conozcan y pues le agradezco mucho a Gerardo Villanueva que esté con nosotros. Muy buenas noches, Gerardo, ¿cómo está? Buenas noches, al contrario, muchas gracias a ti, Meme, estamos aquí con mucho gusto en Sin Censura y pues como lo has comentado, hay un proceso interno dentro de Morena y estamos participando aquí en la alcaldía de Coyoacán. A ver, Gerardo, quiero que nos ayudes a entender esto. Estás participando para la alcaldía de Coyoacán y primero me gustaría preguntarte cómo ha sido el proceso, cómo catalogas el proceso para seleccionar al que será el candidato. ¿Cómo fue para ti desde el registro hasta este momento? Es importante también que la gente conozca cómo es este proceso interno. Sí, Morena ha decidido que el proceso sea mediante encuesta. Es decir, se le va a preguntar a toda la población, no nada más a los militantes y simpatizantes de Morena. Eso es muy importante porque en las elecciones la gente vota, sea afiliada o no a un partido. Entonces, de esa forma, Morena va sondeando desde mucho antes qué peso específico tienen los actores en los distritos electorales, en las alcaldías, en los gobiernos estatales, en fin, en todos los puestos que se deciden por elección popular. Entonces, la experiencia es muy interesante porque el que se registra tiene que hacer un planteamiento de mirarse al espejo y preguntarse, ¿en verdad ya no nada más tengo la capacidad para participar? ¿Tengo la representación para participar? ¿Me conoce la gente para ganar la encuesta dentro de un distrito o dentro de una alcaldía, como son en el caso de la Ciudad de México? Es decir, es muy importante el filtro de la encuesta porque somete al propio militante, como es mi caso, a tener esa exigencia conmigo mismo y ese análisis autocrítico. Yo concluí, evidentemente por eso me registré, pues que podía ganar la encuesta, no por un asunto de exceso de autoestima, sino por los 30 años que venimos trabajando en la alcaldía y entonces el modelo de selección de candidatos favorece a los perfiles que como yo y por supuesto otras y otros tienen una trayectoria de muchos años en el territorio, en diversas responsabilidades públicas y sobre todo, como es mi caso, en la lucha social, territorial, comunitaria. La experiencia ha sido bien interesante, Meme. La verdad es que no es, por otro lado, limitante. El que quiera participar, se registra y participa. Claro, la comisión de elecciones es el primer filtro. Lo decide a partir de trayectoria, de que no tenga una fama pública indeseable, de que por lo menos haya sido un elemento que en su trayectoria pues tenga algo que haya aportado a las luchas democráticas de este país. Y creo que son muchos los casos que ha atinado esa comisión de elecciones en ese sentido. Hay que recordar que esta comisión de elecciones se acaba de elegir este año, es nueva, no podemos hablar de la anterior, sino de esta. Y la comisión de encuestas, pues es gente intachable, es gente que no está ahí por una preferencia de nadie.
Nosotros nos consta, para empezar está Pedro Miguel, la compañera Ivonne Cisneros, un compañero militante, fundador, ahorita se me va su nombre, pero que le ha dedicado su vida al partido, cuando nadie quería ser de Morena, cuando no sabíamos si Morena se iba a consolidar, mucho menos que en el 18, Andrés Manuel llegaría, como lo estábamos buscando, a la presidencia de la República, porque una cosa es querer y luchar y otra cosa era lograrlo. Ahora, mi querido Gerardo, voy a retomar algunas de las preguntas de la gente porque son justas las preguntas que me gustaría que nos ayudaras a responder. Pero antes, hay una duda que me decían por ahí que ya se había elegido. Yo tengo entendido que no, todavía no hay candidato definido para Coyoacán. Sí hay para otras alcaldías. Tengo entendido Citlali Hernández ya publicó un hilo, pero Coyoacán todavía no se ha elegido absolutamente a nadie. Entonces, ¿cuándo se elige? ¿Hasta cuánto tiempo tienen ustedes para hacer la precampaña? ¿Cuándo se definiría? Mira, la precampaña, de acuerdo a la ley, se terminó el 31 de enero. Okay. Morena no puede hacer, ningún precandidato puede hacer campaña. Ese tren ya se nos fue. Ningún militante puede hacer la precampaña. Lo que sucede es que la convocatoria llegó tarde. Se publica el 2 de febrero y los estatutos de Morena pues no permiten hacer campaña. Además, simplemente se puede trabajar en las redes, lo que se ha hecho, difundir el perfil, es decir, lo que se hace siempre como actividades ordinarias del partido. Esas nunca se suspenden, ni tampoco se pueden suspender en este periodo que se le llama de intercampaña, que es el momento en que empieza la campaña y en el que termina la precampaña. Entonces, tu pregunta es, ¿hasta cuándo se puede hacer las cosas? Si son actividades permanentes de partido, se pueden hacer de manera cotidiana, siempre y cuando no se llame a votar. Okay. Y siempre y cuando no se utilicen los colores del partido para manejar algunas ideas generales de las actividades que hemos realizado en nuestra trayectoria particular. Ahora, la encuesta, fíjate que se realizó la semana pasada y en el caso de Coyoacán no hubo resultado porque hubo empate. Se empató por quienes participamos en la misma y se nos está informando que se está levantando, quizá en estos momentos, quizá el fin de semana, una nueva encuesta y como lo anunció el presidente de Morena, del Comité Ejecutivo Nacional, la siguiente semana se estarán dando los resultados. Eso. Por ahí se vieron algunos trascendidos, pero bueno, pues hay prácticas que ni en Morena se acaban de ir, ¿no? Esta lógica un poco del viejo régimen, no nada más de mal gusto, sino con un tufo al vaso, medio golpista, de estar soltando los nombres de los que ya están sin que estén. Entonces, no, eso rápidamente se corrigió por parte de la Dirección Nacional y se estableció que en Coyoacán no hay resultado todavía. Y por lo tanto, pues nosotros estamos diciéndole a nuestros amigos y conocidos que pues sigue este proceso en el caso de Coyoacán para que estén pendientes de la encuesta que estaría por realizarse de manera inminente. Justamente esa era mi pregunta, porque aquí la gente ya empezaba, y a mí siempre me gusta dejar claras las cosas. Entonces aquí el tema es decir, todavía no hay nadie elegido en Coyoacán y será hasta la próxima semana. Pero particularmente, Gerardo, aquí la gente quiere conocerte, quiere saber qué has hecho. Entonces, vamos a platicarles de eso. Ayúdame, ¿qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Quién es Gerardo? ¿Dónde vive Gerardo? ¿Vives en Coyoacán para empezar? Porque no falta luego el candidato que se está postulando por un lugar y ni siquiera vive ahí. Entonces, ¿vives allá? ¿Qué has hecho? Mira, yo llegué en 1978 a los Culhuacanes de Coyoacán, en las unidades habitacionales del Infonavit, cuando el gobierno construía. Ya ves que después los neoliberales hicieron del Infonavit el negocio de su vida, y el resultado fue que la gente acababa viviendo hasta en el Estado de México
y se mantuvieron en el abandono hasta 5 millones de viviendas. No, a mis papás les tocó el beneficio de un estado que además hacía unidades habitacionales muy amables para las niñas y niños de ese entonces. Yo la pasé muy bien en esas unidades de interés social y desde entonces vivo en San Francisco, Culhuacán, zona 3, ahí llegué, pero pues mi vida un poco errática, me la pasé viviendo en varios lugares, viví en la CTM 10, después en Estunam, ahí nació mi hijo, por ejemplo, ya hace 21 años, es bastante tiempo. Después viví en Croc 6, allá muy cerca de Bachilleres 4. Viví incluso en Ajusco, Guayamilpas, viví en San Perfecto y después en Los Girasoles. Ya me cansé de cambiarme de tantos lugares y ahora vivo en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, aquí en los Pedregales de Coyoacán, una colonia que me gusta mucho, pero que no está exenta de los problemas que tiene la mayoría de los coyoacanenses. Entonces, sí soy de Coyoacán. ¿Y qué he hecho? Pues mira, desde muy joven tomé la decisión de luchar por los derechos de mi familia, de mi comunidad, es decir, la de la gente como yo, que en aquel momento había muchos problemas de seguridad, no se cambiaron las luminarias hasta después de 12, 15 años de estar viviendo ahí. Teníamos problemas de todo tipo que la organización condominal no resolvía necesariamente y se empezaron a crear organizaciones de todo tipo, defendíamos las áreas comunes, que como tú sabes, en unidades habitacionales tan grandes, a veces no falta el abusivo que las privatizaba. A mí me tocó defender el área verde de mi unidad habitacional, que hasta la fecha funciona como un espacio recreativo para las niñas y niños y los jóvenes. Después, te puedo decir que estudié en escuelas públicas de aquí de Coyoacán, en la escuela Tecayehuatzin, que está en la zona 2 de Infonavit, Culhuacán. Después me fui a la escuela secundaria 228, Edmundo O'Gorman, a la cual le tengo mucho cariño porque en el terremoto se cayó la barda y sabes que a los muchachos nos ponían con cincel y mazo y agua a separar los ladrillos. Y con esos ladrillos que separamos, mi generación en 1985-86, se volvió a levantar esa barda que se derrumbó en el terremoto. Entonces, cuando paso por la secundaria, digo, bueno, esa es mi secundaria porque prácticamente nosotros ayudamos también a levantarla. Estudié en la Prepa 5, que está en Coyoacán, y la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, que está también en Coyoacán. Es decir, también mis estudios los realicé aquí en Coyoacán. Me involucré en el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. En el movimiento estudiantil defendimos la gratuidad de la educación superior. Para nosotros era muy importante conservar la educación superior, la universidad pública y evitar que con artilugios y trucos de cuotas y de segmentación y de división del estudiantado se fuera privatizando paulatinamente esta gran casa de estudios. Después participé en el movimiento urbano popular. A mí me parece que la producción social del hábitat pasa por la organización de las madres educadoras, de la promoción de la vivienda de interés social, de la lucha por el agua, del comercio y de la economía popular, que es la que finalmente sostiene la economía de cualquier país. No se diga en México, que con datos que nos da INEGI, casi el 70% de los trabajos surgen de la economía local. Entonces, esa producción social del hábitat, ese derecho a la ciudad, es el que nos conectó con la gran mayoría de los problemas de la gente, pero también para reivindicar sus derechos. Y entré a la lucha política. He sido legislador local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fuimos mayoría con el licenciado Andrés Manuel. Digo con orgullo que me tocó votar por la primera ley de austeridad en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, un 30 de diciembre del año 2003. Después votamos la pensión de Universal Ciudadana,
el PAN tomó la tribuna porque decía que eso era populismo, que no se valía que se repartiera dinero a la gente, que era un programa electorero. Y nosotros les decíamos, caray, pues ustedes están perdidos, porque es un dinero que está regresando a la gente y se está entregando de manera universal, sin discriminación, para todas y para todos los adultos mayores, no como hacen ustedes con los programas de disque desarrollo social que se entregan únicamente a unos y a otros no, y eso genera no nada más resentimiento en las comunidades, sino un ambiente de discriminación que nos parece grave y que Andrés Manuel echó abajo con esta política primero y después con una ley que tuve la fortuna de aprobar en el año de 2004. Yo pensaba que como mayoría iba a ser muy aburrido, decía, híjole, tanta lucha para acabar en una burocracia parlamentaria donde vamos a estar aprobando las excelentes propuestas de nuestro jefe de gobierno y resulta que en ese momento quieren desaforar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la lucha parlamentaria se puso muy interesante porque el movimiento contra el desafuero tuvo una gran difusión, promoción y empuje desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y formamos parte de la defensa jurídica y política en contra del desafuero de nuestro entonces jefe de gobierno. Incluso llegamos al extremo de que cuando la Cámara de Diputados nos quería quitar a la ciudad 15,000 millones de pesos a la educación, pues fuimos a la Cámara de Diputados a hacer un reclamo más que enérgico y logramos que esa medida se revirtiera. Entonces, fue una legislatura muy, muy intensa. Después fui diputado, después fui diputado federal en la 60ª legislatura, pues nos tocó ahí, pues tratar de evitar que se impusiera el espurio. Finalmente Felipe Calderón tomó, como sabemos que tomó protesta, entrando por la puerta de atrás, con muchas traiciones. En ese momento la izquierda se divide y se nota que es el inicio de la necesidad de crear un movimiento distinto a lo que era el PRD. El PRD en ese momento vimos que se corrompió. Desde que la presidenta de la mesa directiva, cuyo nombre ni quiero mencionar ni quiero acordarme, le cede la silla al entonces presidente electo, a Felipe El Espurio, hasta la gran cantidad de diputados que se fueron alejando de manera silenciosa de esa lucha. Allá ellos, porque la historia demostró que no nada más estaban equivocados, que traicionar es algo que la gente no olvida y por eso ahora ellos no existen políticamente y mucho menos en la concordia, en el respeto de la población que durante años ha luchado por las libertades democráticas en este país. Tuve la fortuna de ser servidor público, me tocó ser director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y meme, no hay nada más reconfortante que trabajar con niñas, niños y adolescentes, de tomar las calles para que se usen para la convivencia, para el juego, para la recreación y no salir a la calle por temor al delincuente o a la criminalidad o al maltrato hacia las mujeres. Es decir, la autoridad no era esa instrucción, no era un uniforme, sino nos tocó ser una versión muy amable del gobierno de la ciudad que a través del deporte, de la actividad física, del deporte comunitario, involucraba a las familias para jugar. Y creo que son de los momentos en verdad más interesantes, más bonitos que me ha tocado desempeñar. Después fui diputado federal nuevamente, también ahí fuimos minoría, ganábamos todos los debates. El partido del Pacto por México que creó Peña Nieto a costa de billetazos, de sobornos, pues reunió al PRI, al PAN y al PRD. Entonces me tocó una aplanadora de decisiones en las que vi de cerca el tamaño de la descomposición que tenía la clase política mexicana.